preguntar, ¿qué concepto tenían los originales mexicas de la muerte? Bueno, el concepto era sumamente naturalista. Nuestra gente no tenía un tema de infierno, cielo, premio, castigo. En realidad nuestra gente lo que hacía era describir qué era lo que le pasaba al difunto una vez que moría. Se dividía en 3 diferentes etapas este proceso. La primera etapa es para la gente que moría y que en determinado momento, bueno, para cualquier ser que moría y que en determinado momento podía ser devorado por la propia naturaleza o por fieras, por animales en algún lugar, ¿sí? Hay que ubicarnos en que en aquellos entonces, bueno, se había muchos cerros, mucho campo, entonces ese tipo de cuestiones es la primera etapa. Si pasaban esas etapas, entonces podían pasar a entregar sus huesos de regreso a Mitlantecutli. Y era cuando iniciaba ya el proceso de enterramiento que duraba 4 años, en donde el difunto, ¿sí?, era envuelto en manta, era amortajado de forma fetal, o lo clásico que hacían los más iguales, que todavía hasta la fecha se dice, se petateó, lo envolvían en un petate. Y de ahí en adelante, esos 4 años, el cuerpo se descomponía, quedaban los huesos y iniciaba la tercera etapa, que era cuando los familiares del difunto tenían que intervenir. Desenterraban al difunto, limpiaban sus huesos, los lavaban, los ponían en una olla de barro y de esa manera lo enterraban en esa olla de barro en el lugar donde estaba enterrado su ombligo. Ahí la costumbre se sigue manejando ahorita. A mí entiérrenme donde está enterrado mi ombligo, dicen por ahí nuestros antepasados. Era por eso. Y era el momento en que se entregaban los huesos a Mitlantecutli y el momento en que para nuestros antepasados terminaba el ciclo de la vida. Esa era la concepción. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Pátzcuaro y en Jaritzio y vi algo que para un español, incluso diría que para un mexicano no es frecuente, ¿no? Ese sentido que tienen de la muerte, cómo están durante 48 horas bailando, cantando, con bandas, comiendo, bebiendo. El concepto de la muerte aquí en México es muy distinto al resto de los países. Es muy distinto, pero aunque no lo creas, tiene que ver más con la cuestión europea que con la cuestión prehispánica. En nuestro concepto, las ánimas no regresaban. Ese es un tema que maneja desde las culturas escandinavas, ¿sí? Que regresan, que retornan las ánimas. Luego, el estar conviviendo con el difunto también es un concepto más europeo. Claro que aquí llega y lo convertimos en una fiesta. Lo convertimos en una fiesta de color, una fiesta de alimentos, olores, sabores, que se van integrando a las costumbres españolas, a las costumbres europeas y se enriquecen con las culturas prehispánicas. Eso es realmente lo que sucede y por eso nuestra fiesta pues es patrimonio de la humanidad, ¿no? Es esa combinación. De hecho, Tonatiuh, déjame decirte que en España ya se ha hecho muy famoso los altares de muertos. Y ya lo hacen, en muchos lugares están haciendo, que es una manera de exportar esta cultura, digamos, tan distinta de este concepto de la muerte, que es mucho más relativo que en el resto del mundo. Sí, y de hecho, por ejemplo, hay mucha influencia aquí porque hay altares aquí en México que tienen 3 niveles, sí, que es un concepto completamente europeo porque representa la Santísima Trinidad. Correcto. Pero también hay altares que tienen 7 y 9 niveles, que son números importantes para nuestra cultura. Tan solo los 9 niveles que tiene que pasar el difunto para llegar al Mitlán. Entonces, sí tiene muchísima influencia española, muchísima influencia celta, todo ese tipo de cuestiones que trajeron y que se fueron combinando. Tonatiuh, estamos de fuera de hora, pero es que está interesante el tema. ¿Cómo alcanzaban el Mitlán los antiguos mexicas? ¿Cómo alcanzaban el Mitlán? Bueno, después de estos 9 niveles en el que no eran devorados por las fieras, en el que no eran, dicen por ahí que eran aplastados por 2 cerros, en realidad ahí lo que está manifestando es que cuando algún animalito muere en la naturaleza, su cuerpo se empieza a descomponer y queda como una especie de alfombra a su piel. Uh-huh. A eso se refiere cuando los cerros, cuando la tierra aplasta el cuerpo. Entonces, si sucedía eso, pues no podían llegar al Mitlán, no pasaban las pruebas.
Pero cuando ya se descomponía y su cuerpo quedaba únicamente en huesos, es ahí donde podían llegar al Mictlán, ¿sí? Cuando ya sus huesos eran limpiados y eran entregados a Mictlantecutli. Esto obedece de una deuda. Cuando se crea el hombre del maíz, Quetzalcóatl manda a su hermano Tezcatlipoca Negro a robarse los huesos de Mictlantecutli. Se los lleva a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl los mezcla con maíz y con su sangre. Se hace esta masilla y crea el hombre de maíz, el que vive en el quinto sol, que es el que estamos viviendo ahorita. ¡Qué maravilla! ¿Qué sucede con eso? Adquirimos una deuda. Cuando ya dejamos de ocupar los huesos que se habían robado, pues tenemos que entregarlos. Y por eso es que se viene todo este ritual del Día de Muertos, que no era en noviembre, era en septiembre. Este tipo de festividades, a la fiesta del Micael era en septiembre, al igual que también la fiesta de los santos difuntos no era en noviembre, fue adaptada también para acá. Pero tú me quedo con muchas preguntas por hacerte, pero ya tenemos que seguir. Te invito cuando quieras aquí otra vez, porque es interesantísimo lo que cuentas. Gracias por estar aquí en la cabina hoy. Bueno, ¿y qué más ha pasado en el país?